Escucha la naturaleza con Ornitronic. Bueno, pues empezamos. Esta plática se titula Juntos pero no revueltos. Por los cantos, un caso sobre zorzales en México. Bueno, pues sabemos que las vocalizaciones en las aves han evolucionado como un medio de comunicación acústica y que están relacionados con la atracción de pareja, así que también pueden funcionar como mecanismos de aislamiento reproductivo. Pero, ¿qué pasa con las especies que tienen canciones similares y coexisten en un mismo hábitat? Pues esta pregunta va a resultar relevante cuando consideramos que errores en la identificación pueden llevar a eventos de hibridación y como una medida alternativa para evitar esos eventos de hibridación, pues podemos encontrar que hay divergencias en las propiedades acústicas y es lo que conocemos como desplazamiento de caracteres. Para hacer una definición más formal del desplazamiento de caracteres, podemos decir que es un proceso biológico por el cual un carácter cambia bajo la selección natural, debido a la presencia en el mismo entorno de una o más especies similares. Y la hipótesis que se maneja aquí con esto del desplazamiento de caracteres es que cuando nosotros estudiamos un carácter en las localidades donde las especies coexisten, que sería esta parte, pues vamos a encontrar que ese carácter diferencia mucho. Pero cuando nosotros comparamos ese carácter en las zonas en donde las poblaciones no se encuentran juntas, pues no vamos a encontrar diferencias. Entonces, este proceso del desplazamiento de caracteres tiene una importancia biológica para explicar los eventos de origen de nuevas especies y de selección sexual. Y esto principalmente porque cuando encontramos diferencias en atributos reproductivos, pues obviamente hay un impacto en la elección de las hembras hacia los machos. Y esto sobre todo lo vamos a poder encontrar en poblaciones que tienen un contacto secundario. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una población ancestral que por ciertos eventos que pueden ser, por ejemplo, climáticos, una parte de esa población se separa y una vez que están separados, pues pueden ir acumulando diferencias, en este caso en el canto, que una vez que cuando otra vez por ciertos eventos permitan que las poblaciones estén juntas, pues debido a esas diferencias que ya se acumularon, pues ya no va a haber un reconocimiento. Estudios previos de este desplazamiento de caracteres se han llevado a cabo en estas especies de aves que se llaman Physedola albicollis y Physedola hipoleuca. Y si ustedes las ven aquí, pues son especies muy similares, ¿no? Estas especies coexisten en una parte de Europa central, pero también tienen poblaciones en donde no se encuentran juntas. Entonces, estudiando las vocalizaciones de estas aves, encontraron que cuando las poblaciones se encuentran juntas, Physedola albicollis emite vocalizaciones a una frecuencia más alta y a una duración mayor. Por otro lado, tenemos este ejemplo con estas dos aves, en donde cuando coexisten estas aves en una misma zona, hay una dominancia de la especie Poecilevarius, pues es más abundante. Y Parus minor tiene una respuesta en las vocalizaciones, emitiendo vocalizaciones con una frecuencia dominante más baja y con un menor número de notas. Pero, ¿qué es lo que está pasando en México? Bueno, aquí se distribuyen dos especies de zorzales. Una se llama Catharus franci o es conocida como zorzal de Francius y otra Catharus occidentalis y es conocida como zorzalito mexicano. Hasta hace muchos años se pensaba que estas especies eran la misma, pero fue hasta 1907 cuando descubrieron que estas especies, pues en efecto no son las mismas, basándose principalmente en características morfológicas. Una de ellas es la coloración de la mandíbula del pico, pues Catharus franci presenta la mandíbula totalmente anaranjada, mientras que Catharus occidentalis, la parte distal de la mandíbula, tiene una coloración negra, además de que al interior del ala presenta un parche color beige. Y esta característica me gustaría que la recordaran porque la vamos a retomar más adelante. Ambas especies se alimentan de insectos, su tamaño va entre los 15 y 18 centímetros y tienen un peso que va de los 26 a los 32 gramos. En cuanto a la distribución y hábitat, sabemos que estas especies se pueden encontrar a una elevación de 1.500 a 3.500 metros sobre el nivel del mar.
en un tipo de vegetación de bosque mesófilo. Aquí en estos mapas ustedes pueden ver la distribución potencial de ambas especies y para el caso del zorzal mexicano, pues vemos que tiene una distribución más amplia, pues comprende poblaciones hacia el norte de la República, mientras que el zorzal de Francius se limita a la parte centro y sur, además de que tiene poblaciones muy aisladas, o también se le conoce como disyuntas. Entonces, estudios previos que se han realizado en estas dos especies han sido los elaborados por Wright y Hardy en 1970 en el Cerro de San Felipe, Oaxaca. Y recomiendo este artículo por si tienen la oportunidad de leerlo algún día, porque más que estar leyendo un artículo, parecería que estamos leyendo como un diario de campo. Entonces está muy bueno ese artículo. Ellos se dieron a la tarea de encontrar diferencias en cuanto al hábitat y otros aspectos en estas especies. Encontraron que en las zonas en donde se encuentran juntas, Catharus franci se encuentra en cañones profundos y con una vegetación más densa, mientras que Catharus occidentalis lo podemos encontrar en zonas más abiertas, y es lo que ellos nos representan en este mapa. La parte sombreada que ustedes pueden ver representa esa parte de los cañones profundos y con vegetación densa. Los círculos blancos representan observaciones de Catharus occidentalis. Los círculos negros son reportes de los nidos de Catharus occidentalis. Y los cuadritos blancos son observaciones de Franci y los cuadros negros son nidos de Catharus franci. Entonces ellos mencionan que conforme iban transcurriendo las salidas, pues era muy fácil diferenciar entre estas especies, ya que si iban caminando y escuchaban un canto hacia las zonas abiertas, pues era fácil decir que es Catharus occidentalis. Y lo contrario, ¿no? Si estaban en vegetaciones densas y escuchaban un canto, pues era fácil decir que era Catharus franci. Pero llegó un momento en donde a lo largo de la salida se encontraron con esas zonas de transición, que es lo que represento aquí en los círculos azules. Y ellos encontraron que justo en esas zonas de transición se pueden llegar a encontrar a ambas especies y no a grandes distancias, no están, digamos, como muy separadas. Entonces, ellos vieron justo que aparte de esa segregación ecológica que existe, se dedicaron a estudiar los nidos y encontraron que pues ambas especies construyen los nidos en forma de copa, utilizan ramitas y musgos para construir estos nidos y por otro lado, también hicieron un estudio de variables morfológicas. Ellos encontraron que hay un desplazamiento de caracteres cuando se estudian las zonas donde estas especies se encuentran juntas. Y ustedes lo pueden ver aquí en estas zonas de Guerrero y de Oaxaca, siendo el pico más grande el de Catharus franci. Pero cuando se comparan los picos en las zonas donde no se encuentran juntas las especies, pues los autores no encontraron dichas diferencias. Entonces ellos hacen una parte del trabajo acústico y también evalúan eso del desplazamiento de caracteres. Sin embargo, ellos no pudieron tener resultados concluyentes debido a que tenían una baja tasa de muestreo de los cantos y ellos recomiendan que ese análisis pues se llegue a hacer en algún momento. Entonces, lo que sabemos acerca del zorzalito de Francius en cuanto a los cantos es que tiene un amplio repertorio. La duración de los cantos es por ahí de los 1.6 segundos y hay una alternancia entre cantos graves y agudos. Y ahora les voy a poner una vocalización de la especie y ustedes en los comentarios pues pueden poner si las escuchan similares. Entonces ahí va la primera. Y bueno, ahí. Me parece que no se escucha. Respecto a la otra especie, sabemos... ¿Mande? ¿Hablaste, Saúl?
Sí, no se escuchó. Entonces vuelvo a compartir pantalla a ver si se escucha. Yo creo que sí, por favor. Ok. Sí, disculpen un momento. Es parte de los errores técnicos de esta plataforma que a veces no permite, a veces permite compartir los sonidos y a veces no permite. Denos un segundo, por favor. Gracias. ¿Ya pueden ver la pantalla? Ya. Ok. Lo pongo otra vez, entonces el del Zorsalito de Francis. No, me parece que no funcionó. ¿No? Bueno. Bueno, pues entonces les debo esa parte de los audios. Hubiera sido interesante que sí los pudieran escuchar. Bueno, y del zorzal mexicano sabemos que tiene un repertorio más monótono e igual presenta una alternancia entre cantos graves y cantos agudos. Entonces, sabiendo esto, el objetivo general de este trabajo fue demostrar si existe el desplazamiento de caracteres reproductivo sobre atributos del canto en las poblaciones donde las especies coexisten. Para ello, pues obviamente teníamos que hacer una obtención de los cantos de ambas especies, por lo cual consultamos las bibliotecas de sonidos de aves de Cornell, la Biblioteca de Sonidos de Aves de México, la Biblioteca de Sonidos del Museo de Historia Natural de Florida y la Colección de Sonidos de Aves de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y debido a que todas estas grabaciones provenían de fuentes diferentes, pues tuve que hacer una homogenización de las grabaciones, primero eligiendo aquellas grabaciones que tuvieran una buena relación en cuanto a la señal y en cuanto al ruido. Entonces, al estar haciendo el análisis de las grabaciones, encontré que algunas tienen una tasa de muestreo de 44.1 kHz y otras de 48 kHz. Entonces, lo que hice fue bajarlas de 48 a 44.1, porque si lo hiciera al contrario, pues estaría generando datos ficticios. Entonces, una vez ya homogenizadas las grabaciones, para hacer una descripción del repertorio de ambas especies, visualicé espectrogramas e hice selecciones de los cantos. Posteriormente hice un catálogo de cantos, hice una clasificación visual de estos cantos, que aunque parecería ser un método subjetivo, pues también se ha demostrado que no acumula más errores a comparación de otros métodos. Y finalmente, pues hice curvas de acumulación de cantos por especies en general y también en las zonas donde las podemos encontrar juntas y en donde no. Como ya les había dicho, estas especies tienen una alternancia entre cantos graves y agudos, por lo que para Catharus franci definí como un canto grave aquel que tuviera un ancho de banda que va de los 2 a los 4 kHz y mide 2.43 kHz, y en los agudos que tuvieran un ancho de banda que va de los 2 a los 5.85 kHz y mide 3.85. En el caso de la otra especie, consideré como cantos graves aquellos que tuvieran un ancho de banda que va de los 2 hasta los 5 kHz y mide 3 kHz, y como agudos que tuvieran un ancho de banda que va de los 3.5 a los 6 y mide 3.5 kHz. Entonces, una vez separados estos cantos, hice la medición de variables bioacústicas tanto de frecuencia como de duración. Y bueno, ¿qué definí como un canto? Pues un conjunto de frases. Y aquí lo podemos ver en pues en esta representación, ¿no? En donde una nota es la unidad, digamos, más elemental del canto. Las sílabas es el conjunto de dos o más notas, las frases es el conjunto de sílabas y el canto, pues ya el conjunto total de las frases. Y bueno, una vez ya que obtuve todas las grabaciones y supe cuántas tenía,
definí las zonas de estudio. Aquí ustedes ven muchos circulitos porque también mi trabajo consistió en hacer la parte morfológica, pero para la parte acústica me quedé como aquellas zonas donde no coexisten las especies, esta que es la localidad de la Cabaña del Gringo en Michoacán, y en San Cristóbal de las Casas y el Triunfo, Chiapas. Las zonas en donde sí coexisten, Río Hondo y el Cerro de San Felipe en Oaxaca. Como parte del análisis de mis datos, hice un análisis de funciones discriminantes, que lo que hace es hacer una clasificación de individuos en ciertos grupos basado también en ciertas variables y nos da el peso que tiene cada variable en hacer esa separación de los grupos. Posteriormente, para saber si había diferencias entre los grupos que yo estaba comparando, hice una prueba de Kruskal-Wallis y una prueba de U. Entonces, el número de grabaciones que yo tengo para las zonas en donde no coexisten las especies es para Catharus occidentalis, en la Cabaña del Gringo tengo 9, para San Cristóbal de las Casas de Catharus franci tengo igual 9, y en el Triunfo tengo 7. Para las localidades en donde sí podemos encontrar a las especies juntas, en el Cerro de San Felipe tengo 7 para Catharus occidentalis y 5 para Catharus franci. En Río Hondo tengo 19 grabaciones para Catharus occidentalis y 3 para Catharus franci. Entonces, dentro de los resultados que obtuve, encontré que para las zonas que analicé, Catharus franci tiene 301 tipos de cantos, que ustedes lo pueden ver en esta línea rosa. Catharus occidentalis tiene 164 tipos de cantos. Cuando hice el análisis para Catharus franci en las zonas donde no coexisten las especies, encontré que hay 64 tipos de cantos en San Cristóbal de las Casas y 30 en el Triunfo, mientras que para Catharus occidentalis tengo 25 cantos en la Cabaña del Gringo. En Río Hondo tengo 22 cantos distintos para Catharus franci y 75 para Catharus occidentalis. Y en el caso del Cerro de San Felipe son 41 cantos para Catharus franci y 12 para Catharus occidentalis. Entonces la tendencia que podemos ver es que Catharus franci tiene un repertorio más amplio si lo comparamos con la otra especie. Y en efecto, ¿no? Catharus franci tiene un canto altamente variado, no se comparten tipos de cantos entre las localidades, los individuos raramente repiten un mismo tipo de canto y también encontramos que hay cantos exclusivos de algunas localidades y el promedio de cantos por individuo es de 25. Aquí les muestro una parte del catálogo de cantos que construí para esta especie, en donde se especifica el número de grabación, el número de selección que hice, el estado y la localidad. En el caso de Catharus occidentalis, tenemos un canto menos variado, se comparten cantos entre individuos y hay una alternancia de cantos 1 a 1. Eso los muestro en la siguiente imagen. Y el promedio de cantos por individuo es de 32.45. Entonces tomé esta tablita del estudio que se hizo en 1970 para mostrarles lo que les dije de la alternancia de cantos 1 a 1. Como podemos ver aquí en el individuo de Catharus occidentalis 3, el primer tipo de canto que vocaliza es el 1, después el 3 y después el 1. Tenemos una invención de otro canto, pero de nuevo volvemos a regresar al 1 y al 3. Entonces, si nosotros vamos viendo esta tablita, pues vemos que la invención de los cantos pues no es tan grande en comparación con los cantos de Catharus franci, que si tomamos, por ejemplo, el individuo 2, pues vamos a ver que no hay cantos repetidos desde el número 33 hasta el número 47 que ellos clasificaron. En cuanto a los cantos graves, en las localidades donde no coexisten las especies, encontré que parámetros de la frecuencia me permiten hacer una discriminación entre los grupos de Catharus occidentalis de la Cabaña del Gringo y aspectos de la frecuencia y la duración, pues me permiten hacer una separación de los individuos de Catharus franci del Triunfo y San Cristóbal de las Casas.
Cuando yo hago la comparación de estos, encontré que sí hay diferencias significativas en los cantos graves de estas especies. En cuanto a los cantos agudos, al compararlos, encontré también que hay diferencias significativas tanto en los aspectos temporales como de frecuencia de las especies. ¿Y qué pasa con los cantos agudos en las localidades en donde coexisten las especies? Pues encontré, me gustaría que recordáramos la hipótesis primero, en donde en las zonas en donde coexisten, esperamos que haya una diferencia máxima del carácter que estamos estudiando. En este caso, para los cantos agudos, encontré que sí hay una diferencia tomando en cuenta aspectos de la frecuencia. Pero cuando analizo los cantos graves, y lo podemos ver aquí en estos individuos de Río Hondo, que son estos rombitos amarillos y los triangulitos azules, pues no encontré una diferencia. Lo mismo para cuando estudio la parte de Cerro de San Felipe. Entonces, ya casi para terminar, encontramos que hay un amplio repertorio en Catharus franci. De esta especie se han llegado a reportar hasta 664 tipos de cantos, pero esto ya considerando toda la zona de distribución de la especie, que va de México hasta Centroamérica. Entonces, una explicación de tener un amplio repertorio es mediante la selección sexual, y también ha sido comprobado en especies como Melospiza melodia, Physedula hipoleuca y Acrocephalus arundinaceus. Entonces, dentro de las ventajas que podrían tener las hembras al elegir a machos con amplios repertorios, están el tener acceso a un mejor territorio, la obtención de mejor cuidados parentales y la obtención de buenos genes. Sin embargo, el tamaño del repertorio también se ha relacionado con la identificación de las hembras hacia los machos de su especie. Un ejemplo de ello está en Catharus fuscescens, que es especie hermana de Catharus franci. Por lo tanto, es posible que Catharus franci, al tener un repertorio más grande, pueda identificar a los individuos dentro de la especie y diferenciarlos de Catharus occidentalis. Por otro lado, también debemos considerar al aprendizaje como una posible explicación del tamaño del repertorio, ya que los individuos de Catharus franci no comparten algún tipo de canto. Esto se ha observado en especies como el zorzal manchado, que al escuchar los cantos de los individuos de su misma especie, tratan de responder emitiendo cantos lo más diferente posible al anterior. Entonces, en cuanto al desplazamiento de caracteres, encontramos que los cantos graves tienen un tipo de desplazamiento de caracteres convergente. En un principio, cuando se empezó con esta idea del desplazamiento de caracteres, pues decían que lo más habitual era encontrar diferencias en las zonas de contacto, pero un estudio realizado por Grant y Grant en 1972 menciona que también se puede encontrar un desplazamiento de caracteres de tipo convergente, sobre todo en aquellas especies que son muy territoriales. Y por el otro lado, en los cantos agudos, encontramos que hay un desplazamiento de caracteres de tipo divergente. Y esto nos podría dar indicio de que hay una función diferencial en el canto, donde los cantos graves tendrían la función de defensa del territorio, pues se ha demostrado que los cantos graves son indicadores de la calidad y competitividad de los machos. Y estos cantos graves pues pueden ser transmitidos a largas distancias sin ser atenuados, por lo que este tipo de cantos pueden ser dirigidos a machos de su misma especie u otras especies. Por estudios previos, los realizados por Wright y Harry en 1970, se conoce que los individuos tanto de Catharus franci como de Catharus occidentalis son altamente territoriales, y esto se demostró mediante estudios de playback, en donde se emitieron las vocalizaciones de Catharus occidentalis a otros machos de Catharus occidentalis y hubo una respuesta. Lo mismo con Catharus franci. Pero cuando se pusieron los playbacks en las especies diferentes, pues esto no pudo ser comprobado. Por otro lado, tendríamos que los cantos agudos podría existir una función de atracción de pareja,
Los cantos de frecuencias altas se degradan rápidamente y por lo tanto no son útiles para la comunicación a larga distancia. Existen estudios relacionados a la preferencia de cantos con frecuencias altas para la atracción de las hembras en especies como Catharus guttatus, proporcionando estos cantos agudos, la identidad a las especies y evitando así que haya un reconocimiento de las hembras de una especie por los machos de otras especies. Y entonces, en las zonas donde no coexisten, pues encontramos divergencias tanto en los cantos agudos como en los cantos graves. Y esto lo podríamos explicar porque hay autores que mencionan que tanto Catharus franci como Catharus occidentalis están separándose en nuevos linajes. Y por eso podríamos encontrar que los cantos tanto agudos como graves de estas especies hay diferencias. Entonces recuerdan que les pedí que vieran esta manchita, ¿no? Recordaran esa manchita de Catharus occidentalis. Pues este es un ejemplar de Catharus occidentalis y aquí se muestra la manchita. Este es un ejemplar de Catharus franci y está la ausencia de esa manchita. Estos son individuos, bueno, es un individuo de Catharus occidentalis que no presenta la manchita, por lo que nos llevó a pensar si en todo caso estaría sucediendo un evento de hibridación entre estas especies. Y esto lo encontramos en 3 ejemplares, 2 que se distribuyen en Guerrero y 1 que se encuentra en Hidalgo. Ahí. Bueno, como perspectivas, es hacer un mayor control de variables que puedan tener un efecto en las vocalizaciones, considerar otros aspectos de los cantos, como por ejemplo el número de notas, hacer experimentos de playback, tanto a los machos de la misma especie como a las hembras, para ver si hay una respuesta. Analizar la influencia de abundancia de las especies para ver si hay una dominancia. Analizar la pérdida de hábitat como un factor que promueve el desplazamiento de caracteres, y esto mismo se ha probado en algunas otras especies de aves. Y analizar otros caracteres como por ejemplo la coloración. Y ya por último, decirles que en la Facultad de Ciencias tenemos la Biblioteca de Sonidos de Aves, en donde tenemos más de 7,000 grabaciones que corresponden en promedio a 300 especies, y si ustedes se encuentran realizando un análisis de bioacústica en aves mexicanas, pues podrían contactarnos y nosotros les haríamos llegar grabaciones, porque a la hora de realizar este tipo de estudios siempre es difícil aumentar la muestra de las grabaciones. Y pues gracias a todos por su atención.